Hey, ¿qué tal amigos? Hipólito Delgado de hd.com.do. En esta ocasión les tengo el review del Super Nintendo Classic Edition, una pieza muy difícil de conseguir, por lo menos a precio regular, que es de $70. Vamos a primero destaparlo y luego el review. Vamos. Bien, aquí está la caja del Super Nintendo Classic Edition. Veo que tiene incluido Super Mario World, entre otras cosas, obviamente, Donkey Kong, F-Zero, Super Mario Kart, The Legend of Zelda, y tiene un juego nuevo que es Star Fox 2. Es un juego que no había sido lanzado, o sea que tiene algo interesante, ¿verdad? Que lo convierte en algo único. Aquí detrás tenemos la lista completa de todos los juegos. Yo no se los voy a leer, ustedes ahí pueden ver unos cuantos rápidamente de ellos. Si no, ustedes saben que en internet pueden conseguir cualquiera de esas informaciones que están aquí en la caja. Solamente quiero que lo vean así rápidamente. Viene aquí con una serie de detalles de la consola, pero esas son cosas que las vamos a ver. Están en 3 idiomas, aquí abajo en español. Si quieren darle la pausa y leerlas ahí rápidamente, lo pueden hacer. Igual de este mismo lado, lo que dice es, ¿verdad?, que tiene la consola en miniatura y trae los dos controles. Vamos a destaparlo entonces para ver qué tal. De entrada viene con la configuración inicial. Obviamente es muy sencillo: conectar la corriente, conectar el HDMI, conectar los controles, bla 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 bla. No creo que necesitemos esas instrucciones. Luego aquí tenemos los controles. Vamos a destaparlo para verlos. Se sienten, si ustedes llegaron a jugar Super Nintendo, se sienten exactamente igual, según lo que yo recuerdo, obviamente. En cuanto al tamaño, quizás no tanto el peso, siento que pesa un poquito menos que los originales, pero en cuanto al tamaño y el agarre es exactamente igual. Miren de este lado la terminación, cuál es, ok. Ambos controles similares, pero algo que mucha gente quería saber, que me preguntaba respecto al Nintendo Classic Edition, era el largo de los controles, que los anteriores eran muy cortos. Vamos a ver estos, qué tal. No son exactamente largos, pero tampoco son cortos. Lo que sí diría yo que tienen algunos 3 pies, o sea que tendrán que ponerse muy cerca de la consola para poder jugar, a menos que consigan unos extensores. Están un poquito, creo que un poquito más largos solamente que el Nintendo Classic Edition, pero son cortos. Aquí está el otro, exactamente igual. Pueden jugar de 2 de entrada. Antes de ver la consola, que me imagino que es obviamente eso que está ahí, vamos a ver qué más viene aquí debajo. Número 1, un cable que es el de la corriente, es USB. Ok, vamos a ver cuando abramos el Nintendo. Y número 2, un cable HDMI. Se agradece que lo traigan incluido. No todos los dispositivos que usan conexión HDMI vienen con el cable incluido, y este sí lo hace. Pero recuerden que pueden usar cualquiera que tengan, si lo necesitan, por ejemplo, más largo o algo por el estilo. Y ahora sí, tenemos la consola, que es muy pequeñita. Es una réplica, pero obviamente no a tamaño. Es una réplica mucho más pequeña. Para que tengan una idea, miren mi mano. Ahí, vamos a poner esto a un lado. Es una réplica más pequeña, ok, pero similar en cuanto a colores, forma, todo. Obviamente ese botón de expulsar no funciona porque no usa cartuchos, por lo tanto este mecanismo de aquí tampoco abre, sino que todos los juegos están en memoria. El botón de reset sí funciona, y el de power también. Aquí tenemos la conexión para los controles. Y aquí detrás la entrada de energía y la salida de HDMI hacia el televisor. Vamos a mirarlo desde abajo, ok. Es similar prácticamente en todos los sentidos al anterior, al original, pero obviamente mucho más pequeño. Diríamos que un 50% del tamaño del original. Ahora sí, no hay más que hablar. Vamos a conectarlo, vamos a armarlo aquí la conexión, pero obviamente es algo muy sencillo. Ok, primeramente vamos a conectar la corriente, obviamente por aquí.
Un detalle importante es que la caja no trajo el adaptador para la pared, sino que ustedes tendrían que utilizar cualquiera que tengan de sus celulares o lo que sea, o conectarlo a algún puerto USB para que funcione, un cargador portátil, power bank, lo que sea. Entonces el cable HDMI lo conectamos por aquí, la salida. Ok, esa es la parte de atrás. Ya la parte de adelante, los conectores obviamente son simulados. Esa tapa se quita y por aquí conectamos los controles. No hay forma de equivocarse, ya que la forma que tienen indican que solamente se pueden conectar así. Ahora sí, estamos listos. Conectar corriente, conectar al televisor en el HDMI, encender y vamos a jugar. Ok, ya conectamos, lo encendimos. Miren dónde lo tengo, aquí delante. Voy a coger uno de los controles y realmente no es muy lejos que me puedo ir. No es tan largo, como les dije, algunos, qué sé yo, 3 pies, 3, 4 pies. Y lo primero que nos pide es en qué idioma lo queremos utilizar. Miren que incluso tenemos español. Vamos a colocarlo en español con el control, ¿verdad? Lo hacemos y le presiono el botón A para aceptar. Aquí pueden ver la interfaz. Se parece muchísimo a la del Nintendo Classic Edition. Es muy similar. Arriba tiene unas opciones. Vamos a ver qué opciones tiene. Como lo queremos, como un televisor antiguo con las rayitas estas. Buena calidad. 4:3, resolución original. Vamos, ¿qué les parece si lo dejamos en la resolución original? Lo otro es, obviamente, recuerden que antes el 4:3 dejaba unos, o deja ahora por el tipo de pantalla, unos bordes a la derecha y a la izquierda. Como queremos que estos bordes estén alrededor, si lo queremos relleno, yo lo voy a dejar en negro para no tener ningún tipo de distracción en el fondo. Confirmo. Ok, y vamos ahora atrás. Miren arriba que se navega, te dice con cuáles botones, atrás en el B. Vamos a ver qué opciones tenemos por aquí. No sé qué significa nada de eso, así que volvemos atrás. Idioma ya lo cambiamos, información legal y manuales. Ok, no necesitamos más nada de eso. Básicamente todas las funcionalidades que necesitábamos estaban aquí. Y les repaso así rápidamente los juegos que vienen incluidos. Ok, ya lo vieron en la parte de atrás. Miren que este es el nuevo Star Fox 2, pero vean que tiene muchos juegos populares, o sea que creo que lo van a apreciar bastante si consiguen este dispositivo. Yo soy muy fanático, por ejemplo, de Contra 3, que ya lo vi por ahí. Vi que también está Street Fighter 2 Turbo, me gusta muchísimo. Super Mario Kart no lo jugué tanto, pero sé que es muy bueno. Super Mario World, muy bueno también. Punch-Out, no llegué a jugar esta Punch-Out, a menos que sea una versión modificada de la de Mike Tyson, pero veo que está Balbula ahí, o sea que me imagino que sí. The Legend of Zelda, mucha gente le gusta, pero vamos a jugar un poco de Contra. Vean que también además especifica en la parte de abajo cuáles de esos juegos se pueden jugar de 2 y cuáles de un jugador, ¿ok? Vamos a jugar. Perfecto, vamos a ver si yo recuerdo. Fueron tantas horas que se le dedicó a esto que difícilmente yo no recuerde cómo jugarlo. ¿Quiénes de ustedes que obviamente tengan edad suficiente no jugaron Contra? Díganme. El perro rabioso. Este juego para mí es uno de, obviamente, los mejores juegos que pude jugar en los tiempos del Super Nintendo. Realmente le dediqué muchas horas. Bueno, pues prácticamente ya como que me están quitando todas las vidas. Me han quitado 3, eso no era normal. Este juego yo llegaba súper lejos, obviamente sin que me pase, pero la práctica, señores. Como no he leído el manual, me imagino que para volver atrás presionamos a reset ahí en el control. Debe haber una forma de hacerlo. Vamos a ver si lo hice aquí con el control. Ok, hay que ir en la computadora, obviamente no está aquí. Pero mientras tanto, en lo que averiguamos cómo se hace con el control, vamos a hacerlo dándole al botón de reset. Miren que flotando ahí en la esquina inferior izquierda está el juego que tengo abierto. Si presionamos el B, volvemos a él y tenemos la opción de guardarlos ahí. Miren que hay una serie de slots para grabar el juego. Ok, ahí lo tenemos. Tenemos 4 slots. Miren que también puedo bloquearlo. Vamos a desbloquearlo.
tengo 4 slots disponibles para guardar juegos. ¿Qué les parece si jugamos ahora un poco de Street Fighter 2 Turbo? Vamos a pelear un poco con Dhalsim, a ver si me acuerdo. Los controles son sumamente cómodos realmente, un poco diferentes a como eran antes, que uno tenía que, no sé si recordarán, utilizar la camiseta para taparse los dedos y protegerse contra las ampollas. No digo que no vaya a pasar, creo que todavía me acuerdo, aunque no me salían algunos de los golpes que quería tirar, pero por lo menos gané. Vamos a ver ahora cómo va en este segundo round, a ver si me comienzan a salir los golpes. Ok, gané, pero vamos a dejarlo por ahí porque creo que está demasiado sencillo. Un detalle importante es que miren que está Star Fox, ¿verdad? La versión original. Y como les dije, está Star Fox 2, que es completamente nuevo. Pero si intentamos jugarlo, dice que no, que hay que primero superar la fase 1 o el mundo 1 de Star Fox para poder desbloquear el juego. O sea que le da cierto, ¿verdad? Drama al asunto. Vamos a jugar un poco de Mario World. Wow, yo ni recuerdo bien. Parece que yo no jugué mucho este juego. Porque como que no recuerdo este mundo, aunque sí obviamente recuerdo jugar con Yoshi, perdón. Ok, señores, ¿se acuerdan ustedes de Mario Kart? Realmente es muy divertido. Vamos a ver si yo me recuerdo todavía de cómo jugar. Yo nunca he sido muy bueno con juegos de carro. Yo termino siempre eso mismo en las orillas, no importa el juego. Bueno, yo creo que en el único juego que yo fui bueno juego de carro fue en Top Gear 2 y en RC Pro Am, que era un monstruo. Después Gran Turismo, Forza, todo eso me la paso más afuera de la calle que adentro. Bueno amigos, eso fue un poco de la experiencia del Super Nintendo Classic. Como pueden ver, no tiene mucha ciencia, es muy básico de utilizar, pero promete horas y horas y horas de diversión para quienes les gustan los juegos retro o crecieron jugando el Super Nintendo, como es mi caso. Nada señores, espero que les haya gustado este review. Si les gustó este dispositivo, les voy a dejar el enlace a Amazon en la descripción. Pero no es muy fácil de conseguir, cuesta alrededor de $80, pero mucha gente lo ha comprado y lo revende a precios obviamente superiores. Y hay que estar atentos a cuando Amazon los coloque de manera directa, de manera oficial, para que los coloquen al precio original. Nada señores, recuerden suscribirse a mi canal, dejen comentarios, denle a like, compártanlo con sus amigos que crean que les puede interesar. Y yo seguiré jugando, nos vemos en el siguiente.